Hola a todos, ¿me escuchan? Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Profe, se le Quiero... escucha un poco bajo, ¿puede ser? Puede ser. A ver. ¿Ahí me escuchan bien? Mucho mejor, mucho mejor. Espectacular. Bueno, les quiero comentar que, bueno, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Dolores Carrasco, Lola Carrasco para los buenos conocidos. Yo soy abogada. En la tarde de hoy les voy a dar una clase sobre neutralidad de red. Pero estoy comprobando que no puedo compartir pantalla a través de esta reunión de Zoom, así que voy a crear una nueva sala de reunión para que podamos... Ah, me pusieron como host. Ahora puedo, perfecto. Excelente, bárbaro. Bueno, como les comentaba, el día de hoy me toca hablar sobre neutralidad de red. Me comentaron que son un grupo que tiene muy buen intercambio y muy buen feedback. En lo personal, para mí este tema es un tema que realmente vale la pena debatir. Se van a encontrar con que a medida que vayamos avanzando, van a estar parados van a tener una postura y después van a tener otra postura. Es decir, los quiero invitar a cuestionarse, los quiero invitar a pensar y los quiero invitar a que se sientan libres de interrumpirme en cualquier momento, ¿sí? Es muy importante para mí que hagamos este intercambio. Bueno, dicho esto y sin más preámbulos, porque estamos un poquito atrasados con el tema, voy a proceder a compartir pantalla. No sé si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario antes de empezar. Ahí los veo. Bueno, ¿se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Bien. Genial. Bueno, ahora sí, antes que nada los quiero invitar, no sé si ustedes sabían que Unidad de Graduados creó varios foros, ¿sí? Para específicamente graduados, pero nosotros estamos involucrando también alumnos de grado que quieran participar en el foro de inteligencia artificial y derecho. Para quienes les haya parecido interesante la materia hasta el momento, después ya nos volveremos a encontrar en febrero, después les voy a dejar mi mail para vincularlos y después generalmente hacemos reuniones periódicas y charlas que tienen que ver con esto. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre neutralidad de red. Yo, antes de empezar a trabajar sobre este tema, los quiero invitar a pensar algunas cuestiones. Primero, ¿se pusieron a pensar alguna vez qué información consumen ustedes como usuarios? Si realmente tienen acceso a toda esa información que consumen, ¿cómo es que acceden a ella? ¿Cuál es ese medio de acceso? ¿Y quién es el dueño de los canales por los que circula la información? Este tema versa sobre los dueños de los canales sobre los que circula la información. Les voy a presentar a los proveedores de servicios de Internet, ¿sí? Las empresas proveedoras de servicios de Internet son grandes empresas que lo que hacen es controlar las autopistas por las que circula la información a través de la red, ¿sí? Son grandes empresas que en realidad tienen un poder que no ha sido debidamente conocido por el común de los ciudadanos, y me atrevo a decir que por algunos estados tampoco. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de facilitar o de obstruir el tráfico de información, ¿sí? En pos de sus intereses o en pos de intereses de terceros. Entonces, fíjense qué importante es el rol que tienen estas empresas que ante esta posibilidad de obstrucción o facilitación de tráfico de información es que para mí erige un derecho que es fundamental, que es el derecho de la neutralidad de red, que no dudo en catalogar como un derecho humano. ¿Por qué? Vamos a hacer una revisión rápida sobre lo que trata y después lo vamos a ir desmenuzando de a poco. La neutralidad de red vela por el libre tráfico de datos. Garantiza condiciones de igualdad, la no discriminación de los datos, que ya vamos a ver qué es lo que es, la posibilidad de elegir qué contenido consumir nosotros como usuarios sin censuras. Pero no estoy hablando de cualquier contenido, no estoy hablando de pornografía infantil, estoy hablando de contenido permitido.
el acceso a la información sin restricciones, y entonces vamos a hablar un poquito cómo es que funciona Internet, sin adentrarnos mucho en tecnicismos, porque para eso tenemos a los ingenieros, pero básicamente la información viaja a través de la red comprimida en paquetes de datos de manera autónoma. ¿Qué quiere decir que la información circule en paquetes de datos de manera autónoma? Quiere decir que viaja comprimida a través de la red y lo que se permite es que esta información pueda ser segmentada para llegar a destino mucho más rápido y volver a unirse cuando llegan a destino. Ahora, fíjense, vamos a ver cómo es que trabajan las ISP, que son las empresas proveedoras de servicios de Internet. Vamos a imaginar que nosotros somos una compañía de transporte, ¿sí? Y lo que queremos hacer es llevar una encomienda de una ciudad a otra. Vamos a ver cómo sería, haciendo un paralelismo, el funcionamiento de estas empresas, cuál es el rol que tienen. Imaginen que la encomienda son los datos, que la ciudad de destino puede ser Instagram. Si quisiéramos subir una foto, por ejemplo, ¿cuál es el camino indicado para que los datos viajen a través de la red para poder llegar a la ciudad de destino, que sería Instagram? Y la ruta es el canal que a mí me provee la empresa proveedora de servicio de Internet para llegar a destino. Ahora, fíjense, hay una salvedad que es muy importante que yo ya mencioné antes. Tiene la capacidad de dividirse y segmentarse esa encomienda, ¿sí? ¿Pero para qué? Para llevar cada una de sus partes por distintas rutas, de tal manera que lleguemos a destino haciendo mucho más rápido y mucho más liviano el transporte. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Por favor, frénenme si hay algo que no se entienda o si voy muy rápido. Sigo entonces. Vamos a ver cuál es la regla general para este tipo de empresas. Las empresas proveedoras de servicios de Internet lo que tienen que hacer es permitir la libre circulación y acceso a los contenidos, operar el tráfico de datos y transportar todo lo que circula en Internet sin discriminar el contenido. Yo hice hincapié en el tema de la discriminación de contenido cuando empezamos, porque me parece importante aclarar que discriminarlo es influir en la velocidad de acceso a determinado sitio o posibilitar el bloqueo de determinada información. Es decir, cuando uno entra a una página de Internet, a todos creo que nos ha pasado en algún momento que tarda en cargar. Bueno, eso es una manera de discriminar, ¿sí? Y por otro lado, el bloqueo de determinada información es cuando directamente queremos acceder a determinado sitio web y la página está caída. Pero vamos a hacer una salvedad, porque se pueden llegar a priorizar ciertos datos si el usuario paga o no paga por determinado servicio. Por ejemplo, una empresa proveedora de servicios de Internet que te ofrece un dispositivo para ver televisión on demand. Es el claro ejemplo de Flow. Flow te dice, pagás por este servicio, vas a tener acceso a los contenidos mucho más rápido y on demand. Eso está bien. Vamos a ir adentrándonos en el tema y vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense cuál es el poder que tienen las empresas proveedoras de servicios de Internet. Hubo un caso que fue un hito en torno al principio de neutralidad de red, que fue el caso de la empresa Comcast. Yo no sé si a ustedes les suena, aunque sea el loguito de Comcast. Es una empresa de telecomunicaciones estadounidense en la que un grupo de usuarios denunciaron que encontraban varios sitios ralentizados por parte de la empresa. Es decir, querían acceder a determinado contenido y se encontraban con que Comcast no les proveía el acceso a ese contenido, ¿sí? Entonces realizan una denuncia ante la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, es un ente que se creó con la Ley de Comunicaciones en el año 1934, y denuncian ante la FCC como un organismo regulador en materia de comunicaciones que se encontraban inhabilitados para acceder a determinados contenidos por Comcast. Y lo que se resuelve es que Comcast efectivamente había incurrido en prácticas discriminatorias y anticompetitivas, porque casualmente el tipo de contenido que bloqueaban eran las descargas de videos o de contenidos que competían con su servicio on demand. Entonces, a raíz de esto es que se sentaron precedentes en torno al principio de neutralidad de red, que voy a desarrollar un poquito más adelante. Ahora, fíjense, vamos con el primer comunicado importante de la clase. Fíjense si este tipo de comportamiento por parte de la empresa se utilizara para ralentizar o bloquear el acceso a determinada información de, por ejemplo, un partido político que no sea simpatizante con la empresa.
o que se bloquee el acceso a determinado contenido de otra empresa que es competidora, como en el caso de Comcast. Ante este principio, ante este escenario, es que el principio de neutralidad de red se torna necesario, es decir, necesitamos regular estas cuestiones, porque si no, las empresas tienen libre albedrío para poder elegir qué contenido los usuarios podemos descargar, en el caso de Comcast, o acceder, ¿sí? Entonces, básicamente, la neutralidad de red lleva como estandarte el libre tráfico de datos en la red y la posibilidad de acceso irrestricto a la información. Es súper importante. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en realidad para que este principio pueda ser aplicado de manera amplia? Necesitamos que todos los estados supervisen el comportamiento de estas empresas. Es decir, como primera medida deberíamos regular este tipo de prácticas por parte de las empresas proveedoras de servicios de Internet para poder proteger al usuario a la hora de elegir consumir determinado contenido. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Perfecto. Vamos bien. Perfecto, profe. Bárbaro. Cuando me quieran frenar, me frenan. Me dicen, no entendí, vamos de nuevo, lo repetimos. O si quieren hacer algún comentario, si tuvieron alguna experiencia ustedes como usuarios, me súper interesa saberlo. Así que siéntanse libres de interrumpirme. Muy bien, ahora yo les digo, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos que los estados se pongan de acuerdo para poder regular estas prácticas por parte de las empresas proveedoras de Internet? Porque está claro que las empresas pueden delinear sus propias reglas que están regidas por sus intereses económicos, ¿sí? En detrimento de los usuarios. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto y prestar atención. ¿Por qué? Porque Internet se convirtió en una de las herramientas más poderosas, pero también más peligrosas que nosotros tenemos como sociedad. Fíjense, si nosotros consideramos que la información es poder, no sé si alguna vez escucharon esa frase, la información es poder, es muy, pero muy fácil entender la implantación del principio de neutralidad de red. ¿Lo pueden ver? Bueno, y ahora sí, nos vamos a adentrar propiamente en el concepto. Les presento a Tim Wu, no sé si les suena esa cara o no. Él es un abogado estadounidense, es profesor de la Facultad de Derecho de Columbia y es escritor colaborador del New York Times. Y él trabajó como asesor principal de la Comisión Federal de Comercio, también en la oficina del fiscal de Nueva York y luego en la Casa Blanca, durante el gobierno de Obama. Y él dijo lo siguiente, él fue uno de los primeros que escribió sobre el principio de neutralidad de red en el año 2003. Dijo, la llegada de Internet fue una gran fiesta, pero ahora estamos en el momento de la resaca. La gente tenía expectativas altas, creía que Internet iba a democratizar el mundo, darle a todas las personas una voz y pasaron algunas cosas. Esto ya nos da la pauta de que Tim Wu es un gran protector del principio de neutralidad de red. Él fue el primero en implantar el término y lo que definió básicamente es cuándo una red es neutral. Una red es neutral cuando las empresas proveedoras de servicio de Internet no intervienen en detrimento de la misma y se presenta una conexión sin alteraciones, de punta a punta, ¿sí? Ahora, se plantearon 4 peligros para el principio de neutralidad de red. Vamos con el primero. El primer peligro es el bloqueo de aplicaciones. Yo no sé si ustedes estuvieron viendo que, bueno, más adelante lo agregué hace un ratito, hubo un conflicto con la aplicación Parler en torno al conflicto que hubo en el Capitolio, generado por Trump. Bueno, tanto Apple como Android, Google, lo que hicieron fue bloquear la descarga de Parler porque justamente era una aplicación que promovía la violencia. Podemos discutir si está bien o si está mal, ya vamos a llegar a esa parte, pero fíjense que es uno de los peligros. El segundo peligro es la tendencia de la monopolización de las empresas, ¿sí? En perjuicio de los clientes, en torno a lo que podría llegar a ser también fijación de precios. La priorización de servicios, proveedores, aplicaciones y contenidos según acuerdos comerciales. Volvemos de vuelta a lo mismo. Fíjense qué importante, cuando hay dinero de por medio, qué tanto importa el usuario. Y la falta de transparencia. Muy bien. Ahora, yo les voy a decir algo. En términos prácticos, para ponerlo en un ejemplo, no importa si se publican cuestiones sobre política, sobre arte, si lo hacemos a través de un blog, si lo hacemos a través de Facebook, si descargamos Uber o si descargamos Globo.
Fíjense, las empresas proveedoras de servicios de Internet deben tratar a todos los contenidos de la misma manera, inclusive cuando el acceso a los mismos se realiza a través de distintos dispositivos. No importa si yo ingreso a través de mi celular, a través de la computadora, a través de una tablet o a través de una Smart TV, ¿sí? Ahora, fíjense, y acá es donde los invito a pensar. Lo que hizo Wu fue desarrollar dos posturas en torno a la neutralidad de red que creo que ustedes más o menos las deben estar imaginando. Por un lado tenemos a quienes dicen que no hay que regular porque eso va a detener la expansión de Internet y que las empresas entonces no van a invertir en nuevos servicios o innovaciones. Y por otro lado hay quienes dicen, no, vamos a regularlo, tenemos que consagrar este principio de una manera legal, porque las restricciones al acceso son una amenaza para la libertad de expresión de los usuarios. Vamos con el segundo comunicado importante de la clase. Fíjense que el principio de neutralidad de red lo que hace es velar por la libertad de expresión, no solamente el acceso irrestricto a la información, a los contratos que pueda haber comerciales entre empresas, o al contrato que nosotros tengamos como usuarios con la proveedora de servicio de Internet. No, es la posibilidad de libertad de expresión que está consagrada en la Constitución Nacional, ¿sí? ¿En qué artículos? En el artículo 14 y 32 de nuestra Constitución, y también en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que fue incorporado con el artículo 75, inciso 22. ¿Sí? Una consulta. ¿El principio de neutralidad también implicaría cuando las mismas aplicaciones censuran a los usuarios? Por ejemplo, lo que pasó con Trump. ¿O Sí. en ese caso no? En realidad tiene que ver, y sí, también sí, lo que pasa en el caso particular de Trump es que se había invocado a un acto violento. Entonces, desde ese lugar, en pos de proteger la comunidad, digamos, por decirlo, porque en realidad lo que se estaba haciendo y se estaba convocando a través de Parler era entrar al Capitolio armados. Entonces, cuando se trata de este tipo de actos que son subversivos, ¿sí? O rebeldes, podemos discutir. Igual me refería a que le cerraron la cuenta de Twitter. Sí, totalmente. Sí, eso es contrario al principio de neutralidad de red. Lo que pasa es que Twitter, al ser una empresa privada y al tener sus propios términos y condiciones, independientemente de que esté o no con el gobierno de turno, porque esto suele pasar, ahora vamos a ver qué pasó durante el gobierno de Obama y qué pasó durante el gobierno de Trump, independientemente de que la empresa pueda estar o no a favor del gobierno de turno, en este caso en particular no se protegió el principio de neutralidad de red, ¿sí? Gracias. No, por favor. Fíjense, entonces, hablando de la libertad de expresión y de esto que decía nuestra compañera Cleopatra, ¿verdad? Las tengo, sí. Me viene como anillo al dedo tu comentario, es excelente porque fíjense que en realidad, como estamos hablando de lo que es libertad de expresión, nosotros como usuarios tendríamos que tener la posibilidad de publicar lo que queramos, ¿sí? Mientras que eso no afecte el bien común, digamos. Trump lo que estaba haciendo, en este caso en particular, y por el motivo que Twitter le bloquea la cuenta, es una serie de acusaciones sin pruebas. Y eso llevó, y bueno, independientemente de que estemos o no de acuerdo con su gestión, llevó a que la empresa lo bloqueara. Pero dentro de lo que es la libertad de expresión, no tendría por qué tener ningún problema de plasmar sus ideas a través de su propia cuenta de Twitter. Fíjense que dentro del ámbito de los derechos humanos, en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, aunque me fui para Triqui, ahí está. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Es decir, acá se incluye perfectamente Twitter. Pero bueno, ya nos vamos a adentrar un poco en el caso particular de Trump. Les voy a presentar a Internet Society. Esto está exactamente copiado de su página. Ellos son una organización global que están unida por una causa común, ¿sí? Su misión es promover el desarrollo abierto, la evolución y el uso de Internet para el beneficio de todas las personas en el mundo. A ver, plantea dos principios que son fundamentales. El de apertura, en este caso, promover el acceso, la capacidad de elección y la transparencia del servicio que contratamos,
¿Para qué? Para posibilitar un ingreso a Internet y a las aplicaciones y para mejorar nuestra experiencia como usuarios. E importa la facilidad de Internet para impulsar la innovación, la creatividad, el desarrollo económico, y significando ¿qué? Una igualdad de oportunidades, libre competencia en un marco de accesibilidad en el que todos los contenidos son exactamente iguales y nosotros tenemos una posibilidad de elección sobre eso. Entonces fíjense que la libertad radica en la posibilidad de acceso a la información. Nosotros somos libres, según Internet Society, cuando tenemos el acceso a toda la información. Donde hay algún tipo de bloqueo, se pierde esa libertad. Ahora, por otro lado, otro de los principios fundamentales que plantea Internet Society para poder tener una Internet libre y abierta es que nosotros, como usuarios, tengamos la capacidad de seleccionar a nuestros proveedores. Es decir, ¿con qué empresa voy a contratar? Entonces, vamos a hacer un mini resumen porque esto es mucho contenido y en realidad me gustaría ir avanzando. Es la posibilidad de elegir con quién contrato, evitar que se realicen prácticas discriminatorias, y el gran problema que se presenta es que los servicios que nos ofrecen en realidad no son tan transparentes, y nosotros como usuarios a la hora de contratar con lo mismo no tenemos información o capacidad técnica para poder decir contrato este servicio o este otro. Entonces lo que plantea es la posibilidad de realizar algunas iniciativas educativas, ¿sí? Para saber nosotros como usuarios qué elegir, qué servicios elegir para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Ahora, fíjense, en resumen, la posibilidad de acceso transparente, ¿sí? Y el poder de elección que plantea la neutralidad de red permite a los que contratan poder controlar su experiencia como usuarios de tal modo que nos podamos beneficiar. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera agregar? Voy muy rápido, por favor les pido. El tema de la virtualidad para mí es bastante difícil porque me encantaría que nos veamos las caras. Quizás conozca a algunos, no sé. ¿Vamos bien? Vamos bien, profe, tranquila. Bárbaro, me frenan, listo. A ver, los invito a observar esta imagen. ¿Quién les parece que está sentado en esa mesa? ¿Y quiénes son los que están alrededor? Profe, pues Trump y empresa de servicio de Internet, ¿no? Sí. Y no es casual que Trump aparezca mucho más grande sentado en esa mesa, ¿lo ven? Tenemos a Facebook, tenemos a Netflix, tenemos a Verizon, tenemos a AT&T y tenemos a Comcast. Bueno, como les comenté, en el caso Comcast, en 1934, la Ley de Comunicaciones crea la Comisión Federal de Comunicaciones como un organismo regulador en materia referente a comunicaciones en Estados Unidos. Este es el logo oficial de la FCC, y vamos a ver algunos casos de cómo intervino la FCC frente a los abusos de las empresas proveedoras de servicios de Internet. El primer caso que me pareció emblemático para demostrar cómo es que se controlan las empresas proveedoras es el de Madison River, ¿sí? Fue en el año 2005, se inicia una investigación por acusaciones de bloqueo de aplicaciones de protocolo de voz sobre IP. Fíjense, el protocolo de voz sobre IP es un conjunto, tal cual como está acá, de recursos que hacen posible que la señal de voz, como estoy hablando yo en este momento, viaje, ¿sí?, a través de Internet. Y la señal se envía de forma digital, en paquetes de datos. Esto no es lo mismo que los circuitos que se utilizan para la telefonía convencional, ¿sí? No es el teléfono, sino cuando nosotros grabamos un audio por WhatsApp, cuando grabamos un audio a través de Messenger o de Instagram. Bueno, la cuestión es que se comprobó que efectivamente esta empresa de comunicaciones realizaba ciertos bloqueos a este tipo de protocolos de voz, y la FCC ejecutó y terminó con un acuerdo en el que se finalizó este bloqueo y se realizó un pago voluntario de $15.000 al Tesoro de Estados Unidos. Ahora, luego del caso de Madison River, lo que se hizo fue lanzar una policy statement en la que se adoptaron una serie de principios, ¿sí?, para asegurar que todas las redes sean accesibles. Es decir, fue el antecedente de esta policy statement, en la que se reguló lo siguiente. Primero, el derecho a acceder a cualquier tipo de contenido siempre que sea legal. El segundo, la libertad para ejecutar aplicaciones, ¿sí?, y utilizar el servicio que nosotros deseemos.
la libertad para conectar cualquier dispositivo que no dañe la red y libre competencia entre proveedores de redes, aplicaciones, servicios y contenidos. Vamos con el segundo caso, que fue el de AT&T. Este caso tuvo lugar en el año 2012. Yo no sé si les suena a esta empresa, pero bueno, usuarios reclamaron también ante la FCC, ante la Comisión Federal de Comunicaciones, la violación por parte de la empresa en torno a lo que tenía que ver con neutralidad de red. ¿Por qué? Porque lo que hacía AT&T, que en Argentina sería Claro, Personal o Movistar, era restringir el uso de FaceTime, ¿sí?, para el videoconferencias de la firma Apple. Entonces solo se podía usar con Wi-Fi y para quienes contrataron los planes premium de AT&T, ¿sí? Quienes no tuviesen esos planes no podían utilizar el FaceTime. De la misma manera es que se resolvió a favor de reclamo de los usuarios y se terminó con el bloqueo de la aplicación por parte de la empresa. Ahora, fíjense, ya en diciembre del 2010, como un antecedente importante, se adoptó la llamada Open Internet Report and Order, que establece las directrices en relación al principio de neutralidad de red propiamente dicho, ¿sí?, y las prohibiciones al bloqueo por parte de las empresas proveedoras de servicios de Internet. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué prohíben esto? Está claro, es la competencia propia entre empresas, ¿sí?, y la necesidad de captar usuarios que contraten planes premium para poder acaparar mucho más dinero, mucho más clientes, y obviamente no beneficiar a quienes no contraten con ese tipo de planes. O sea, todo gira en torno al dinero de alguna manera. Entonces establecieron 3 reglas para una Internet libre y abierta. La primera es la transparencia sobre los términos y condiciones de gestión de red por parte de las empresas proveedoras de servicios de Internet. La segunda es el no bloqueo de contenidos, servicios y aplicaciones que sean legales. Más o menos se va repitiendo lo de la Policy Statement, que surgió después del año 2005. Y la no discriminación injustificada en la transmisión de datos, ¿sí? En el caso de Comcast, que mencioné anteriormente, la empresa justificaba este tipo de prácticas discriminatorias en los bloqueos, en las descargas que competían con sus servicios on demand, justificando que en realidad lo que estaban haciendo era gestionar el tráfico de datos, y que cuando la congestión de datos cesara, ellos iban a habilitar esas descargas, cosa que no sucedió. Entonces, a eso nos referimos con la no discriminación injustificada de transmisión de datos. Vamos a ver qué pasó durante el gobierno de Obama. Durante el gobierno de Obama, Open Internet lo que hizo fue declarar Internet como un servicio público. La FCC lo que hizo fue impedirle a las empresas proveedoras de servicios de Internet, ¿sí?, afectar este principio de neutralidad de red, sea ralentizando o bloqueando determinados sitios. La regulación, obviamente, que fue recurrida por más de media docena de compañías de telecomunicaciones, ¿sí? Y obviamente que, como la FCC depende del gobierno, se falló a favor de la resolución del presidente. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Obama? Igualdad de posibilidades de competencia tanto para los proveedores de servicios de Internet como para los generadores de contenido, y el levantamiento de las barreras al acceso a información. A ver, si yo hablo de generadores de contenido, en realidad lo que quiero decir es, la competencia es, si yo publico, por ejemplo, tengo un blog en el que plasmo mis ideas políticas y publico abiertamente lo que pienso, a mí las empresas proveedoras de servicios de Internet pueden bloquearme, es decir, desaparecer directamente de la red o ralentizar el acceso a mi sitio o a mi blog. De esta manera, al no intervenir las empresas proveedoras de servicios de Internet, de alguna manera en Internet todos éramos iguales. Ahora, durante el gobierno de Trump, la situación cambió. ¿Por qué? Fíjense, lo que hizo fue revertir el decreto de Obama en el que se había declarado Internet como un servicio público, y ya a partir de junio del 2018 las empresas podían discriminar arbitrariamente el tráfico de datos. Ahora, fíjense qué es lo que significa esto. Fin de la neutralidad de red en Estados Unidos. Estamos en un problemón. Igualmente, ahora hay traspaso de poder, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero me interesa mucho hablar de esto, que justo Cleopatra lo mencionó, que realmente me parece muy importante que lo comentemos, y me interesaría también saber su opinión al respecto, con el tema que pasó en Parler. Los extremistas llevaban semanas hablando del asalto del Capitolio en sus redes sociales. Partidarios de Trump han publicado amenazas y planes para llevar armas en webs y foros como Parler, Gab y de Donald.win.
Les voy a hacer un resumen de historias destacadas de una página de Instagram que sigo que se llama Playground, que me pareció bastante interesante cómo planteó el tema de Parler. Fíjense, Parler es la alternativa a Twitter, no sé si ustedes la conocen. Yo tengo un buen conocido que la usa y me dice que es, en materia de generar contenido, es muy abierta, o sea, no hay limitaciones o políticas de privacidad como están planteadas ni en Twitter ni en Facebook, ¿sí? Es decir, uno puede literalmente escribir lo que quiera y el contenido no se va a bloquear. Bueno, entonces, fíjense, era la favorita de conservadores, libertarios, teóricos de la conspiración, fue lanzada en agosto del 2018, ¿sí? Y se comercializa como imparcial y defensora de la libertad de expresión. Atención. La ausencia de moderación ha hecho que Parler sea un destino favorito para los extremistas que proliferaban mensajes que eran racistas y antisemitas. Ahora, el asalto al edificio del Capitolio por parte de seguidores de Trump la pasada semana ha puesto a Parler en un feroz escrutinio, porque ¿qué es lo que sucedió? Esta plataforma lo que permitió fue que se convocara a un grupo de gente a realizar un asalto al Capitolio en Estados Unidos. Entonces, durante las semanas previas al 6 de enero, que fue el hecho, los partidarios utilizaron esta red para discutir y planificar este asalto, y lo primero que me planteaba Playground era, si vos, y se las pregunto a ustedes también, yo no contesté la encuesta porque le hice la captura para que lo charlemos, si ustedes consideran que deben existir redes sociales en las que sea posible verter cualquier opinión, sin ningún tipo de limitación, incluidos los mensajes de odio y las llamadas a violencia. Y Playground plantea, ¿deben existir o no deben existir? Ustedes, hasta este momento, por lo que vengo comentándoles, por cómo se entiende el principio de neutralidad de red, ¿qué creen? ¿Les parece bien que existan tipos de plataformas que permitan escribir deliberadamente lo que uno piensa, aunque signifique ser racista, por ejemplo? Para mí, cuando hay cuestiones que son ya delictuales, no. Porque la apología del delito no debería ser tolerada. Totalmente. Para mí, profe, o sea, permitir expresar estas opiniones también medio que uno como que lo valida, estas aplicaciones como que validan esos mensajes de odio porque te le está permitiendo expresarlos, que realmente, o sea, no le hacen bien a nadie y a mí me parece que, o sea, que deberían existir estas limitaciones. Perfecto. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Lo dejo abierto para pensar cuando terminemos la clase. Me gustaría que vayan analizando. Yo creo que vamos a pasar por todos los estadios. Quizás ahora digan, me parece bien que existan estas limitaciones, y cuando les planteo otra situación quizás digan, no sé si está tan bien que existan estas limitaciones. Pero lo importante es que tengan la mente abierta y que esto nos haga pensar a todos. Prioritariamente me interesa que entiendan que nosotros en nuestro país tenemos una ley que regula este principio de neutralidad de red, y es importante que como abogados lo sepan, y que hay una ley de comunicaciones, hay una ley argentina digital que regula en materia de comunicaciones y trabaja sobre estas cuestiones. Bueno, entonces fíjense, por esta razón grandes empresas lo que hicieron fue posicionarse en contra de Parler, ¿sí? Amazon dijo que iba a dejar de ofrecer servicios de alojamiento web, ¿sí?, a Parler, y de esta manera tanto Apple como Google decidieron eliminarla de sus tiendas de aplicaciones. No es casual, y la pérdida, y la gran pérdida de usuarios por no alojar este tipo de plataformas, porque Parler tiene muchísimos usuarios, implica una pérdida de visibilidad. Ahora, vamos con una segunda pregunta. ¿Crees, como argumenta el CEO de Parler, que detrás de esta decisión se esconde un ataque coordinado de los gigantes tecnológicos para acabar con la competencia? Sí, siempre. Claro, es que ahí está todo, ahí radica todo es competencia y dinero. Y ahora, ¿crees que el silenciamiento de Parler supone un ataque a la libre expresión, que puede sentar un peligroso precedente, como afirman algunos analistas? Porque hay que tener en consideración que quizás lo que cualquiera pueda plasmar en Parler no deja de ser una opinión personal. ¿Y qué pasa con el principio regulado de libertad de expresión?
Si entra en juego el análisis del mensaje de violencia y odio, lo recontra discutimos. Pero si había un usuario que no publicaba nada que ver con violencia, que no llamaba al racismo, y se quedó sin su plataforma, hay que tener en consideración muchos factores. Ahora, les cuento, ¿qué pasó? Hoy, 21 de enero, es recién salido del horno. Lo que hizo Parler es volver a estar en línea y su proveedor de servicio de Internet es ruso, dejó de ser estadounidense. ¿Sí? Así están las cosas, país. El hecho es que todavía no se realizó la posibilidad de descarga de la aplicación a través de proveedores de servicios de Internet, pero sí uno puede acceder a través de la web, desde el www. Muy bien, esto me parecía importante destacarlo porque es algo bastante nuevo y que tiene que ver con lo que con lo que estoy hablando, en realidad, me parece que es importante. Ahora, fíjense, yo les planteo lo siguiente, ¿qué significa el fin de la neutralidad de red? Si no hay neutralidad de red, ¿qué? Bueno, las empresas tienen libre albedrío para administrar la circulación de los paquetes de datos, eso ya lo hemos dicho. Para los que paguen un servicio, mayor rapidez, para los que no paguen, ralentización. Esto pasó durante el gobierno de Trump. Fíjense que Obama lo decretó como un servicio público y en ese entonces no había un Internet de 2 velocidades, uno para quienes paguen y otro para quienes no. En ese caso era para todos lo mismo. Bloqueo de información, aumento y esparcimiento de las prácticas zero rating, que voy a desarrollar un poquito más adelante. Y acá se invierten los roles, porque fíjense, antes el usuario tenía posibilidad de elección y acceso a los contenidos que fijaban como principio fundante un Internet libre, ¿no? Durante el gobierno de Obama. Pero ahora las empresas proveedoras son las que determinan las condiciones del servicio que ofrecen. Entonces, eso implica el pago de tarifas, indefectiblemente. ¿Lo pueden ver? Ahora, ¿qué dice la FCC durante el gobierno de Trump? Bueno, está todo bien, porque lo nombraron a este señor, que es Ajit Pai, que también es abogado, como presidente. Y él dijo que la retirada de la neutralidad de red lo que va a hacer es restaurar la libertad. Vamos a volver a un Internet mucho mejor y más barata, va a seguir habiendo protección para el consumidor, su acceso no se va a ver limitado, pero él dijo, no es nuestro trabajo decidir quién gana y quién pierde en la economía de Internet. O sea, el gobierno va a dejar de regular sobre cómo las empresas se tienen que manejar. Arréglense entre ustedes, básicamente. ¿Por qué? Porque de esa manera va a haber incentivos, va a haber mucha mayor inversión y se van a mejorar los servicios. Por supuesto que hubo un intento por restaurar la neutralidad de red en Estados Unidos, ¿sí? En abril del 2019 se aprobó un proyecto de ley con 232 votos a favor y 190 en contra, que se presentó por el Partido Demócrata, por el partido de Obama, y en este proyecto lo que se plantea es volver a la Internet libre y abierta y declararla como un servicio público. Ahora, lo que tiene que ser es aprobado por el Senado, en el que sí existe una mayoría por parte del Partido Republicano, ¿sí? De movida dicen que no brindarán su aprobación, pero en el supuesto caso de que el Partido Republicano, en contra de su propio mandatario, esté a favor del principio de neutralidad de red, el que lo tiene que promulgar es el presidente, Trump. Les cuento qué pasó con esto, porque tuvimos el traspaso de poder en Estados Unidos, por el momento quedó en la nada. Ahora, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? Vamos bien, profe. Bien, sí. Genial. Vamos a ir con otro escenario. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? ¿Cómo regulan esta cuestión? ¿Cómo regulan el poder que tienen las empresas para facilitar o obstruir el tráfico de datos? La Unión Europea, en realidad, es un poquito más imparcial. Porque fíjense, en el 2016, el organismo de reguladores europeos saca una guía, ¿sí?, para implementar la neutralidad de red. Y se trazaron algunas directivas para que las autoridades de cada Estado miembro respete y ponga en funcionamiento este principio. Pero no estamos en el extremo de Obama y no estamos en el extremo de Trump, ¿sí? Me interesa hacer hincapié en el artículo 3, ¿sí?, de estas guías, en el que establece los derechos de los usuarios, ¿sí?, derechos de los usuarios finales.
voy a ir avanzando un poquito, yo les voy a compartir el PowerPoint, les voy a mandar información, así que quédense tranquilos, pero me interesa que hagamos hincapié en lo que tengo remarcado en rojo. Dentro de los derechos de los usuarios finales está que el tráfico de datos deberá ser tratado de manera equitativa, sin discriminación, sin restricción o interferencia, independientemente de quién sea el emisor o el receptor del mensaje, no importa quién lo manda, ¿sí? De qué contenido se trate, de qué aplicación se está accediendo o incluso desde qué dispositivo. Este es el reglamento 2120 del año 2015. Entonces, lo interesante de este artículo, en realidad, es que no impide que las empresas, por eso digo que es un término medio la Unión Europea, porque no impide que las empresas apliquen medidas por algún tiempo limitado, es decir, gestionen el tráfico de datos, está bien, pero siempre que sean medidas necesarias y sean razonables, ¿sí?, para la gestión del tráfico y que resulten transparentes, no discriminatorias, proporcionadas y que no se basen en consideraciones comerciales. Esto es lo más importante. De la misma manera, se establecen prohibiciones para las empresas proveedoras de servicios de Internet, ¿sí? Sea bloquear, ralentizar, alterar, restringir, interferir, degradar, discriminar. Voy a ir avanzando, pero para que tengan una idea también está tanto regulado los derechos para los usuarios como las prohibiciones para las empresas. Y bueno, el artículo 4, que es importante destacar también, establece las medidas de transparencia para garantizar el acceso a Internet. Ahora, les voy a comentar las prácticas cero rating, de las que, si no me equivoco, en alguna filmina anterior hice mención. Las prácticas cero rating las vivimos todos los días, lo que pasa es que no las detectamos quizás. ¿Saben de qué se trata? Se trata de prácticas en las que las empresas de Internet te ofrecen bonificaciones, ¿sí?, para favorecer, para desarrollar, para estimular, para promocionar determinadas aplicaciones o plataformas. ¿Pero para qué? Para obtener beneficios o ventajas en el negocio, como puede ser captar nuevos usuarios, ¿sí?, o que los usuarios mismos descarguen determinada aplicación para promover la subida de las mismas en el ranking. Ahora, vamos a pensar en las empresas de telefonía móvil que ofrecen WhatsApp gratis y contratamos con determinado plan. A mí me ha pasado que me han ofrecido planes, tanto Claro, Movistar o Personal, en los que me decían, si contratas este plan, tenés WhatsApp gratis, aparte de tus datos móviles. Bueno, esta oferta lo que hace a nosotros como usuarios es persuadirnos, ¿no?, a descargar la aplicación y hacer uso de la misma por los beneficios que nos presenta, dejando de lado otras aplicaciones que compiten con la que es gratuita. Entonces yo te pregunto, ¿por qué WhatsApp sí y Telegram no? Lo que pasa es que este tipo de prácticas lo que hacen es incurrir en una discriminación que es inevitable, porque ¿qué hacen? Privilegian ciertos contenidos, servicios o aplicaciones frente a otros que en realidad no son subsidiados por el proveedor de servicios de Internet. Entonces, entre descargar Telegram o descargar WhatsApp, voy a descargar WhatsApp porque a mí me ofrecen el uso de la aplicación sin gastar mis datos móviles. Me interesa, a ver, me está faltando otro ejemplo que había agregado que pasaba con las televisiones smart, por ejemplo. ¿Por qué nosotros compramos una tele y en control remoto nos viene un botón que dice Netflix y un botón que dice YouTube? ¿Y por qué Netflix y no HBO? Eso también es una práctica cero rating, independientemente de que en realidad no esté interviniendo una empresa proveedora de servicios de Internet. Pero en sí mismo es una práctica que a nosotros como usuarios nos persuade a descargarnos Netflix y generar una cuenta, un usuario y utilizar ese servicio. ¿Lo pueden ver? Entonces, ¿cómo relacionamos todo esto con el principio de neutralidad de red? Y bueno, por empezar, en torno a lo que tiene que ver en materia de Unión Europea, estamos hablando de prácticas comerciales que están estrictamente prohibidas por el artículo 3. Hay un comentario que es muy importante, que realmente me parece interesante destacar, que fue una sentencia que sacó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 15 de septiembre del año pasado, en las que se fortaleció el principio de neutralidad de red, ¿sí? Voy a ir avanzando porque estoy con el tiempo justo, pero básicamente Telenor es una de las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones de Hungría, interpuso ante el Tribunal de Justicia Europea la cuestión que se había suscitado en el marco, vamos a hacer de cuenta
que el presidente de la Oficina Nacional de Medios y Comunicaciones de Hungría es lo mismo que la FCC en Estados Unidos, ¿sí? Telenor sería un Comcast, para llevarlo a términos prácticos y lo puedan visualizar más fácil. ¿Qué te ofrecía Telenor? Te ofrecía un paquete de servicio de internet, te ofrecía MyChat, en el que vos tenías el consumo de 1 GB de datos, más el acceso ilimitado a determinadas aplicaciones, a Facebook, a WhatsApp, a Instagram, a Twitter, a Viber, dentro del territorio de Hungría. Entonces, claramente estamos de acuerdo que se está realizando una práctica discriminatoria en torno al resto de las aplicaciones que no se encuentran incluidas dentro del paquete MyChat. Entonces, quienes quedaban excluidas sufrían ralentizaciones, es inevitable. Ahora, fíjense, lo que se logró demostrar es que en realidad, conforme a lo estipulado por el artículo 3 que mencioné anteriormente, MyChat en realidad lo que hace es una gestión de tráfico que se encuentra prohibida, ¿sí? Y está, obviamente, y resulta contraria, obviamente, al trato equitativo y al no discriminatorio. Bueno, de la misma manera que se ofreció MyChat, se ofreció también MyMusic, en el que se favorecían el tráfico de datos para determinadas empresas que presentan la posibilidad de descarga de música, en contraposición con las que no, y las que quedaban excluidas. De la misma manera que sucedía con MyChat, se producía la ralentización del ingreso a los sitios. Bueno, la resolución, y lo que fue importante, es que el tribunal resolvió a favor del principio de neutralidad de red. En resumidas cuentas, estos paquetes o estos acuerdos que ofrecía Telenor, ¿sí?, o medidas de bloqueo o ralentización, lo que hacen es limitar el ejercicio de los derechos de los usuarios finales, ¿sí? Y además son incompatibles con el apartado 3. ¿Por qué? Porque este tipo de prácticas en realidad se basan en consideraciones que son comerciales. Quizás, en este caso particular, no tiene tanto que ver con la libertad de expresión propiamente dicha, pero sí con el acceso irrestricto a la información, a la libre competencia. Yo no sé si soy clara en este sentido, pero me parece que es muy importante que sepan que en el mundo se está regulando sobre este tema, y que quizás a ustedes como abogados el día de mañana les llegue algún caso similar y tengan que trabajar sobre estas cuestiones. El mundo, entonces, fíjense, parece dividirse hacia una clara divisoria de aguas. Por un lado tenemos a quienes abogan por el fin de la neutralidad de red, o sea, Internet se tiene que regir por las reglas del mercado libre, que motiva a las empresas a invertir, a desarrollar infraestructuras, con promesas de ganancias acordes, ¿sí?, brindando al usuario que pague por el servicio una Internet mucho más rápida y de mejor calidad. Y por otro lado tenemos a quienes obviamente defienden el principio de neutralidad de red y dicen, la neutralidad de red es una herramienta harto necesaria para hacer respetar el acceso ilimitado a la información e importa el pleno ejercicio de la libertad de expresión sin distinciones económicas. Ahora, yo les consulto a ustedes, futuros abogados, ¿qué les parece si yo les digo que tienen que defender a una empresa de telecomunicaciones porque le están limitando la posibilidad de restringir determinado acceso y esa restricción le genera un perjuicio a su empresa? Y depende, porque, por ejemplo, si incurre en alguna práctica anticompetitiva o algo de ese estilo, no estaría bien, más allá de que yo tendría que ser la que lo defienda, o sea. Perfecto. Ese es el tema, de qué lado estás, ¿no? Pero no estaría bien en principio, por ejemplo. Lo contestaste perfectamente. Nosotros, independientemente de lo que creamos, siempre nos tenemos que parar en el lugar de nuestro cliente. Y está muy bueno cuestionarse este tipo de cosas. Cada uno, a medida que vayamos avanzando, puede ir cambiando de opinión. Puede decir, bueno, pues si yo soy el dueño de la empresa de telecomunicaciones, están afectando mi derecho como empresario a direccionar mi negocio como yo quiera. Y si nos paramos en la vereda de los usuarios, de nosotros como usuarios, decimos, nosotros tenemos que tener la posibilidad de acceso irrestricto a la información, siempre que sea de contenido legal, y esto lo aclaro y lo recontraclaro,
porque no estoy hablando de un acceso irrestricto a la información que contempla pornografía infantil, ¿sí? Estoy hablando de la posibilidad de acceder a el contenido que yo quiera sin encontrarme con un bloqueo. Les voy a presentar a este señor que es Tim Berners-Lee. Él es científico de la computación británica, es conocido por ser el padre de la World Wide Web. Él fue el creador del famoso www. Y dijo: si se revocan las leyes de neutralidad de red en Estados Unidos, los proveedores de Internet podrían decidir qué empresas tendrán éxito en Internet, qué voces son oídas y cuáles son silenciadas. ¿Se dan cuenta de la importancia? Ay, a ver, chicos, creo que tenemos chat por 2. A ver. No los puedo ver. Una compañera pregunta, porque no tiene buena conexión, si las prácticas cero rating no son compatibles y violan la neutralidad pretendida. Sí, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son incompatibles con el principio de neutralidad de red. Sí, pero todo es discutible en este caso. No sé si lo pueden ver, porque fíjense que en realidad persuaden al usuario a descargar determinada aplicación o hacer uso de determinada plataforma, pero en realidad no están de alguna manera imposibilitando el acceso a otro servicio o a otra plataforma, pero está en la persuasión en sí misma. Entonces, si a vos te ofrecen un servicio gratis, el principio de neutralidad de red ya está corrompido, porque no es que uno tiene la libertad de acceso de elección propiamente dicha, sino que a uno lo van llevando como consumidor o como usuario a elegir determinada plataforma. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que este tipo de prácticas cero rating son violatorias al principio de neutralidad de red, ¿sí? Y van en contra del artículo 3, apartado 3. ¿Por qué? Porque este tipo de prácticas cero rating se basan en consideraciones comerciales. Y cuando se trata de consideraciones comerciales, la libertad de expresión y el acceso irrestricto a la información para el usuario se encuentra corrompida. No sé si logré responder la pregunta. Yo realmente no puedo acceder al chat. Pero bueno, ¿no? Bueno, cualquier cosa me van leyendo por acá, ¿puede ser? Sí, Bueno, Lucía entonces, dice que está bien igual, que ya entendió. bueno, me alegro. Bueno, vamos con un ejemplo de cómo se puede afectar la libertad de expresión. Vamos a imaginar que yo soy escritora, creo que ya lo dije, tengo un blog en el que plasmo mis ideas políticas abiertamente, y con el fin de la neutralidad de red se pueden dar las siguientes situaciones. Vamos con la primera. Directamente pérdida de visibilidad dentro de las búsquedas de Internet, voy a dejar de aparecer dentro de las primeras opciones, ¿sí? Para hacer clic. Vieron que cuando ustedes entran a Google, buscan algo, se despliega un listado de opciones de links. Bueno, directamente puedo llegar a tener pérdida de visibilidad, voy a dejar de aparecer, sea porque hay generadores de contenidos que son más importantes, o porque pagaron publicidad, o porque intercambiaron favores con las empresas proveedoras. O directamente, y esto sería lo más triste, que me bloqueen, que me hagan desaparecer de Internet porque no pagué esa publicidad, o porque las empresas tienen ideas contrarias a las esgrimidas en mi blog, o por conveniencia económica, o ideológica, o por cualquier otra razón. Entonces, la libertad de expresión ahí se termina. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa en nuestro país, qué es lo que pasa en Argentina. En nuestro país, como les comenté, rige la Ley Argentina Digital, que es la ley número 27.078, en el que establece condiciones generales sobre los servicios TIC, que son, los servicios TIC son aquellos servicios de tecnología, de la información y la comunicación. Ahora, presten atención. El artículo 55 de la ley define el objeto y el alcance de los servicios. Y fíjense lo que descubro cuando leo. El servicio TIC comprende la confluencia de las redes tanto fijas como móviles que mediante diversas funcionalidades proporciona a los usuarios la capacidad de recibir y transmitir información de, atención, voz, audio, imágenes fijas o en movimiento y datos en general. Cuidado, porque parecería ser que el artículo 55 habla de cualquier servicio que le permita a los usuarios recibir
y transmitir información de voz, audio, imágenes, videos y datos en general, lo que permitiría incluir dentro de estos servicios a las redes sociales. O sea, que no es solamente la empresa proveedora de servicios de Internet. Parecería que Argentina, cuando define a los servicios TIC en su artículo 55, indirectamente está incluyendo a las redes sociales. Chicos, yo no sé por qué está marcada. No, está bien. Bueno, y en el artículo 56 se define el principio de neutralidad de red propiamente dicho, ¿sí? Establece lo siguiente: neutralidad de red. Se garantiza a cada usuario el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través de Internet sin ningún tipo de restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia, entorpecimiento o degradación. Nuestro país regula este principio. En el artículo 57 están las prohibiciones para los prestadores de servicios TIC. Más o menos se repiten las mismas que se presentan tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, pero bueno, bloquear, interferir, discriminar, fijar un precio de acceso a Internet en virtud de los contenidos o servicios, limitar arbitrariamente el derecho de un usuario a utilizar cualquier hardware o software para acceder a Internet, siempre que los mismos no dañen o perjudiquen a la red. Estamos en sintonía con la Unión Europea en este sentido. Me interesa destacar lo siguiente. En agosto del 2020 declararon servicio público a la telefonía móvil, internet y televisión paga y congelaron las tarifas hasta fin de año. Bueno, así lo anunció el presidente Alberto Fernández, ¿sí? Adelantó la decisión del Ejecutivo Nacional en declarar como servicio público a la telefonía celular y fija, los servicios de internet y la televisión paga. Es bastante similar a lo que se planteó durante la gestión de Barack Obama, ¿sí? El presidente anunció que la decisión de declarar como servicios públicos a la telefonía celular y fija, intervención y pago, bueno, anticipó que las tarifas de prestaciones van a quedar congeladas hasta el 31 de diciembre. Les cuento que hace un par de días en el Instituto de Consumidores del Colegio de Abogados de Mar del Plata me compartieron una nota en la que se logró revertir el aumento del 5% que habilitaba ENACOM a Cablevisión de aumento de tarifas. Bueno, más o menos lo que me interesa es que, independientemente de los argumentos del presidente, sepan que en Argentina venimos con concordancia a este principio. Lo que más me interesa destacar es que, palabras del presidente, la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para quienes menos tienen. Podemos discutir si estamos a favor, si estamos en contra. El hecho es que se resolvió eso. Voy a ir avanzando porque estoy medio corta de tiempo. Me interesa contarles algo muy llamativo que sucedió con la Cámara Nacional Electoral en nuestro país en torno al principio de neutralidad de red. Fíjense, se firmó con Facebook un memorándum de cooperación entre la Cámara Nacional Electoral y con Twitter un memorándum de entendimiento. Fíjense, justo un año antes de las elecciones presidenciales, la Cámara Nacional Electoral hace un convenio con Facebook y un convenio con Twitter. ¿Pero para qué? Bueno, los fundamentos radican en lo siguiente. Vamos a promover un adecuado flujo de información del proceso electoral 2019 para los usuarios. Y para asegurar el voto informado, ¿sí? El voto informado es muy importante, porque la Corte Interamericana ha sostenido que la libertad de expresión es una condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada en el entendimiento de que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. De vuelta, y creo que lo dije antes, somos libres cuando tenemos acceso a la información. El antecedente, bueno, es una acordada extraordinaria, ¿sí? En los que se establecen lineamientos en torno al cambio de paradigma comunicacional que existe, porque es real, porque nosotros hoy nos levantamos a la mañana, lo primero que hacemos probablemente es abrir Facebook, es abrir Instagram, es abrir Twitter, ver qué pasó, y lo hacemos a través de un dispositivo móvil. Bueno, obviamente que el pueblo a través de las elecciones ejerce su soberanía, y
cité exactamente la sentencia de esta acordada extraordinaria que decía que en la medida en que los procesos electorales se realicen en mejores condiciones de información, imparcialidad y libertad, mayor será la calidad de la democracia. Bueno, en realidad, esta es una opinión mía, pero ya no importa si es real lo que leemos, ¿no? El usuario lo que necesita es que para ayer le cuenten qué va a pasar mañana. Y esto es un hecho. Y esto es algo que también, vuelvo a repetir, es una opinión personal, pero que es propia de este cambio de paradigma que se presentó en la acordada. Es decir, bueno, comunicacionalmente nosotros estamos acostumbrados a querer para ayer lo de mañana. Y eso es propio de la rapidez que se nos presenta a través de este tipo de aplicaciones, el acceso a la información rápida, ¿no? Bueno, no me voy a... Sí. También, no, quería agregar que también influye mucho lo que son las fake news, o sea, las noticias falsas. Que por más que Totalmente. queramos información, muchas veces, o sea, por más que leamos lo que queramos leer y muchísimo, muchas veces caemos en que nos terminan engañando. Totalmente. Y eso es cierto, y sabes qué, tu comentario viene como anillo al dedo, porque fíjate que hay algo que a mí me importa destacar de este tipo de memorándums, que voy a ir adelantando un poquito. Pero fíjense, en el caso del memorándum de Twitter, en el último punto establece posibilitar que la Cámara Nacional Electoral utilice la plataforma Twitter para concientizar al público respecto a toda información que es relevante para los ciudadanos y todas las partes involucradas en el proceso electoral. ¿Quién es la Cámara Nacional Electoral de última para establecer qué información es relevante y qué no? ¿O por qué a través de Twitter elegís qué es relevante y qué no? ¿O cuáles son los momentos claves para reforzar seguridad? En el de Facebook también se establecieron refuerzo de seguridad en momentos claves a la hora de publicar la información. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En este caso se supone que es información oficial, claramente baja de la Cámara Nacional Electoral, entonces quizás no es tan puesto en duda. Pero el tema de las fake news es realmente un tema que da para hablar una clase entera, porque lo que pasa es que cuando hablamos del acceso irrestricto a la información y la libertad de expresión, generamos también desinformación. Es decir, cuando vos tenés una posibilidad de acceso irrestricto a la información, si no sabés seleccionar realmente qué información vas a consumir, y por eso empecé la clase cuestionando eso, ¿se pusieron a pensar qué información consumen? ¿De dónde la consumen? ¿Cuál es el medio o el canal de la que surge? Porque en realidad es muy importante que también nosotros como usuarios estemos informados en ese sentido y poder detectar cuando estamos frente a una fake news, por ejemplo. Ahora, Doctora, esto tiene que ver también con el tema de que los algoritmos, por ejemplo, de Twitter, o como que polarizan, ¿o no? Por ejemplo, yo consumo a favor de Fernández. Bueno, me muestran toda gente que consume lo mismo que yo, y si opino lo contrario, me van a mostrar lo contrario, y como que se divide. totalmente. Y no sé si la gente es consciente de eso. Me encanta que lo digas porque es así, es así. De hecho, no me voy a adentrar en el tema porque no lo tengo muy fresco, pero hubo un caso con Facebook en una de las elecciones de Estados Unidos en las que se demostró que Facebook, como en Estados Unidos el voto no es obligatorio, lo que hacía era incorporar un botón de yo ya voté. Pero conforme a tu perfil y a tus amigos, te mostraba a favor o en contra información de Hillary o de Trump. Entonces, esto pasa, es así, inclusive el tema de los algoritmos también, por querer mejorar nuestra experiencia como usuarios, que les puede pasar, van a entrar a mi página de Infobae quizás, y las noticias que se me presentan a mí no son las mismas que se le presentan a mi mamá o a mi hermana. Entonces, en el afán de mejorar mi experiencia como usuaria, termino perdiéndome de cosas. Lo mismo pasa con los algoritmos en Netflix, ¿no les pasa? Que dice recomendaciones para ti. Tu recomendación en un 98% para tal serie. ¿Y no les pasa que si no se las hubiesen recomendado, quizás hubiesen visto otra cosa y les hubiese gustado igual? Está en cada uno, pero es así, y es tal cual como lo mencionás. Se polariza muchísimo en Internet. Hay que tener cuidado. Cuando uno toma conciencia de esto, por ejemplo, yo en mi caso personal, mi Facebook está desactivado. Porque cuando tomé dimensión de lo que era o de lo que me exponía, decidí no utilizarlo más.
Pero bueno, para avanzar. ¿Cómo es que afecta la neutralidad de red este tipo de memorándums? Bueno, como lo comenté antes, al establecer reforzar la seguridad de la plataforma durante momentos claves. Bueno, los creadores de contenido o las plataformas que se ocupan de difundir información son quienes deciden qué es relevante y qué no, qué les conviene que se sepa, qué no. Parece que no solo van a elegir el contenido que nosotros consumimos, sino también en qué momento debemos consumirlo. Pero bueno, igual dentro de los memorándums se establecen una serie de prácticas antisoborno. No voy a seguir avanzando en este tema porque Facebook más o menos plantea lo mismo. Y me interesa que nos avancemos en dos ejemplos propios de sistemas totalitarios para contarles la diferencia que hay entre la situación en Estados Unidos, la situación en la Unión Europea, la situación en Argentina, y lo que pasa en China y lo que pasa en Irán. Fíjense, vamos con la situación del régimen chino. ¿Sabían que sus habitantes representan una cuarta parte de los usuarios de Internet de todo el mundo? Un cuarto de los usuarios de Internet del mundo son chinos. Es el país con el sistema de control en Internet más exhaustivo. Las autoridades lo que hacen en China es monitorear el contenido que se comparte en las redes del país. Todo, chicos, todo, se controla absolutamente todo. La policía tiene autoridad para detener a las personas que infrinjan las leyes de Internet. Y es el país con más internautas detenidos. La gente va presa por publicaciones, ¿sí? Por motivos de censura, claramente, por comunicarse con grupos extranjeros, por firmar peticiones online, demandar reformas políticas y económicas, y por protestar contra la corrupción. Ustedes saben que, en este caso, al no tener un sistema democrático, se baja línea y es lo que es. Y hay dos instituciones o dos institutos que me parece muy importante destacar, que es el Escudo Dorado y el Gran Cortafuegos. Les cuento más o menos cómo funciona. En China, por un lado, tenemos al Escudo Dorado, que fue creado en 1998, bastante reciente, y lo que hacen es básicamente vigilar y censurar, ¿sí?, a través de un departamento de seguridad pública en el que trabajan centenares de miles de policías y técnicos informáticos. El Escudo Dorado lo que hace es controlar todo lo que se publica en Internet. Bueno, y a través de este proyecto, obviamente, se controlan las páginas web chinas y cualquier tipo de comunicación online. ¿Les parece que hay neutralidad de red acá? ¿Ustedes sabían que en China no existe WhatsApp? Que no existe, bueno, no existe, está prohibido el acceso a WhatsApp, a Instagram, a Twitter, a Facebook. Ellos tienen un sistema de plataformas parecido o similar, pero que es paralelo. O sea que quien ingrese a Facebook desde China siendo ciudadano, va preso. Y por otro lado, el otro sistema de control es el Gran Cortafuegos, ¿sí? Es la muralla china de Internet. Se dedica al bloqueo de páginas web extranjeras, como puede ser Facebook, y el Escudo Dorado lo que hace es controlar el contenido pero interno de China. Bueno, este sistema impide que desde China se puedan consultar páginas de medios de comunicación, redes sociales y aplicaciones móviles muy usadas en otras partes del mundo. Obviamente que si nosotros viajamos a China y nosotros somos turistas, los hoteles te proveen la posibilidad de ingreso a este tipo de plataformas. Nosotros sí podemos ingresar a Facebook, pero por un tiempo determinado, ¿sí? Bueno, voy a ir avanzando un poquito más. Otros sitios web que son prohibidos, bueno, les cuento, los que contienen información, por ejemplo, sobre el Dalai Lama, el movimiento de independencia del Tíbet, el gobierno de Taiwán, grupos chinos subversivos, noticias sobre la policía china, todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, no existe. Pero bueno, también lo que hizo fue impulsar un mercado interno, como les comentaba. Hay aplicaciones que son paralelas, por ejemplo, Baidu es el Google chino, Youku To es parecido a YouTube, Weibo es en vez de Twitter, y WeChat es el sustituto de Facebook. Pero lo que pasa es que además WeChat sirve para todo ya, porque pueden pagar facturas de servicios públicos, pueden reservar un hotel, pueden donar a una organización, reservar un vuelo, todo se puede hacer a través de WeChat. Lo que tiene WeChat también es la posibilidad de hacer todo, pero de controlar todo. ¿Por qué? Porque para que vos puedas descargar la aplicación y crear tu usuario, tenés que sacarte una foto con tu documento al lado. Entonces, ya se imaginarán que está absolutamente todo controlado desde el momento cero.
y que no hay libertad de expresión. Quienes no estén a favor del régimen totalitario chino, no puede publicar nada al respecto, o sí, pero a través de redes VPN, que ahora les voy a contar cómo funcionan. Bueno, acá están más o menos, les puse para que vean cómo son los logos, las diferencias. Y acá les cuento lo que pasa con las redes VPN. Para poder abrir nosotros, Google, Facebook, Instagram, Twitter y demás aplicaciones, tenemos que hacerlo a través de esta red. En realidad es Virtual Private Network, que puede traducirse como red virtual privada, y da acceso a contenido que no está disponible en alguna región. ¿Sí? Permite que nuestra computadora envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas, con toda la funcionalidad y seguridad y políticas de una red privada. Entonces, bueno, lo que se hace es proteger información relevante de nuestra computadora, como puede ser nuestra dirección IP desde la que estamos accediendo. ¿Vamos bien hasta acá? Me quedan 15 minutos, voy a llegar justísima. Sí. ¿Bien? Me frenan cualquier cosa. Otra noticia que me pareció muy importante destacar dentro de los regímenes totalitarios, es una noticia con la que me encontré en octubre del año pasado, no, del 2019. Miren lo que pasó. Un tribunal arrestó a la Angelina Jolie iraní. La acusan de cometer blasfemia en sus publicaciones de Instagram. Yo se las voy a presentar. Ella se llama Sahar Tabar y fue detenida por incumplir un código de vestimenta. Ella se realizó más de 50 operaciones para parecerse a Angelina Jolie. Si se parece o no, lo dejo a su criterio. No sé qué les parece. Es tremendo. Un calco. Igualita, igualita. Bueno, así era a la izquierda, era ella antes, y así quedó después de sus maravillosas operaciones. La cuestión es que ella tiene 22 años, ¿sí? Y alcanzó la fama mundial en Instagram, porque es la única aplicación que está permitida. La cuestión es que, bueno, como les comenté, se sometió a más de 50 cirugías para parecerse a Angelina Jolie, y el Tribunal de Orientación de Teherán, que se ocupa de delitos culturales y casos de corrupción moral y social, la ejecutó con una orden de arresto, porque supuestamente la acusan de incitar a la violencia, inducir a los jóvenes a sobornar, incumplir el Código de Vestimenta Nacional, cometer blasfemia, obtener ingresos por medios inadecuados. Bueno, la cuestión es que, igual que en China, en realidad hay organismos de contralor, ¿sí? en la red. En este caso está el desarrollo de la Red Nacional de Información, ¿sí? En el que lo que se hizo fue crear una intranet, no vamos a entrar en términos técnicos, y un firewall que lo que hace es que las autoridades a través de este tipo de medios puedan controlar, bloquear o censurar redes sociales y medios de comunicación digitales. Entonces, fíjense que obviamente no hay acceso irrestricto a la información. Pero yo les voy a contar porque no quedó ahí. Me ocupé de buscarla en Instagram y de ver cuál era la situación de Sahar en las redes, y me encontré con que la habían bloqueado. Esta es una captura de pantalla de mi teléfono. O sea que fíjense qué importante cómo un gobierno también tiene poder sobre este tipo de cuestiones. Ya no es solo el proveedor del servicio de Internet. En este tipo de gobiernos, que son regímenes totalitarios, nos encontramos con que el gobierno en realidad es quien controla las redes. Distinto sucede en Estados Unidos, en la Unión Europea o en nuestro país, en los que sí hay una democracia y en los que sí las empresas tienen ese poder de facilitar o de obstruir el acceso a la información. Ahora, dicho esto, voy para la última noticia. También en Teherán nos encontramos lo mismo con Irán, como un gobierno dentro del régimen totalitario dejó sin internet a un país de 80 millones de personas en medio de protestas y denuncias. Bueno, la razón en realidad era, prevenir el acceso a intercambio de información sobre las protestas por un drástico aumento en los precios del combustible. Pero bueno, yo copié en textual de BBC News que los informes indican que decenas de personas han muerto en las continuas protestas en Irán y algunas a causa de disparos de balas, indicó Naciones Unidas. O sea, volvemos a lo mismo. Qué importante el acceso irrestricto a la información. Fíjense que en un contexto en el que hubo una suba de precio del combustible, el gobierno tuvo el poder de dejar al país entero sin internet, sin medio de comunicación, ¿sí?
para contener la protesta. Bueno, para cerrar, y perfecta con el tiempo, ¿qué implica el fin de la neutralidad de red? Lo venimos hablando, pero implica que nosotros como usuarios perdamos la posibilidad de elección, que las empresas nos indiquen qué debemos consumir, cómo, cuándo, que el Estado debería realmente regular explícitamente esta cuestión y establecer otros mecanismos de control. Si bien en nuestro país tenemos en nuestro artículo 56 en la Ley Argentina Digital, es importante que se realicen prácticas al respecto. Bueno, garantizar obviamente la igualdad entre generadores de contenidos, de aplicaciones, de proveedores, limitar la expansión de las prácticas zero rating de las que venimos hablando. Obviamente, si no hay neutralidad de red, hay ralentización en los sitios web. Se genera una Internet de 2 velocidades, fíjense, o sea, quien pague el servicio, mayor calidad y velocidad de acceso, quien no pague el servicio, ralentización, quien pueda estar o no a favor con determinada idea, puede llegar a ser bloqueado. Y obviamente, como yo dije, en cuanto al tema de los precios, que creo que en esto he sido bastante clara, todo gira en torno al dinero de alguna manera, las empresas pueden establecer a su discreción los precios para los productos o para los servicios que ofrezcan. Y obviamente, último y no menos importante, la violación al derecho de la libertad de expresión. A ver, yo les hago esta pregunta y con esto cierro. Nosotros creemos que como usuarios tenemos acceso a la información de manera directa e ilimitada, pero ¿creen que realmente es así? Sí. No, yo creo que no. A ver, quiero dejar de compartir pantalla. Bueno, acá volví. Bueno, antes que nada les quiero agradecer por estar hasta el final, porque yo sé que hoy es un día de mucho calor y todos quisiéramos estar en la playa, pero para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes este tema. La realidad es que espero haber sido lo suficientemente didáctica y entretenida como para poder sobrellevar esta tarde calurosa de jueves. Yo no sé cuál es su opinión, me gustaría escucharlo, si creen que realmente este principio es tan fundamental como yo lo planteo o no, si en algún momento les pasó de estar a favor y después en contra, después a favor, si hubo cambio de opiniones. Y voy a aprovechar mientras tanto que los escuche, a dejarles mi mail por si tienen alguna consulta o por si quieren que les mande información para su trabajo, quedo a disposición. Para mí es muy interesante el tema y creo que la neutralidad es muy importante, bueno, de acuerdo a cómo lo planteaste vos, que la verdad nunca le había prestado atención al tema de este modo, y que la información que consumimos, por todo lo que hablamos en clase, es totalmente condicionada. Por más que tengamos acceso, sobre todo creo que, bueno, al menos nosotros un poco de acceso a internet, pero pensar en la gente que ni siquiera la tiene o está totalmente limitada, como esta muchacha, o otros casos también, como por ejemplo una vez había visto una pareja que era del mismo sexo y su país, por subir fotos al Instagram, también le había armado toda una causa, podían ir presos y demás. Así que nada, muy interesante. Qué bueno, me alegro. Sí, la verdad que sí. De hecho, tengo que confesar que cuando me puse a estudiar sobre este tema, me generaba mucha ansiedad darme cuenta de que en realidad nada de lo que aparece en Internet es casual. Nada de lo que aparece en mi buscador, nada de lo que aparece en mi Instagram. Pero independientemente de eso, lo que más me generó, me impactó, me generó ansiedad fue el hecho de saber que en realidad todo está controlado. Si no es el gobierno en el caso de los sistemas totalitarios, son las empresas proveedoras de servicios de Internet. Y es muy importante que nosotros como jóvenes abogados, yo me recibí hace 3 años, 3 años, sí, un poco más de 3 años de abogada, yo tengo 26 años, estoy empezando, o sea que estoy en la misma que ustedes de alguna manera, no, es difícil y no me imaginé nunca que quizás se me podría llegar a presentar o a plantear un caso que tenga que ver con esto. Y esto es propio de la nueva normalidad, de la virtualidad y
de principios fundamentales que están plasmados en nuestra Constitución. Entonces, bueno, mi idea es que sepan que este principio para mí es fundamental. Nosotros en la cátedra lo que hicimos fue compartir un libro, no como lectura obligatoria, hoy hablé con Federico porque no sabía si era lectura obligatoria o no, pero escribí un artículo que se publicó con Editorial Hammurabi, grupo de cátedra también, en el que desarrollo este tema. No tan actualizado porque salió en abril del 2020 y obviamente hubo cosas que incorporé ahora, como hoy, por ejemplo, la nota de Infobae sobre Parler, que tuvo alojamiento ruso, salió hoy. Como todo el tiempo hay que estar actualizándose, cada clase que doy me siento y busco a ver, bueno, qué salió sobre esto, porque hay cosas que todavía no están resueltas. Pero bueno, nada, los invito a pensar y si tienen ganas de trabajar este tema para cerrar el trabajo final, no duden en escribirme, yo ahí les dejé mi mail. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si quiere comentar algo, yo estoy a disposición. No, por suerte no me quedaron dudas, pero el tema me pareció súper interesante. Qué bueno. Sí, profe, estuvo muy, muy buena la clase y algo que opino yo es que creo que también falta mucha educación en este tema. Más que nada en eso de, por ejemplo, las fake news. Yo tengo a mi mamá que toda la cena viene y dice, sí, porque en tal lado pasó tal cosa. Y le digo, mamá, ¿de dónde lo leíste? No, lo vi en Facebook, en una... Sí, O no. sea, también se generan muchos debates en base a información falsa que al final como que terminan desinformando. Y nada, yo siempre en lo personal lo que trato de hacer es de ir a sitios oficiales que tengan el TIC o lo que sea, porque realmente, o sea, también actualmente es nuestra fuente de información, todo lo que sea redes sociales, internet. Antes eran los diarios y ahora es esto, es Instagram, es Facebook, y creo que falta mucha educación ahí y nada, eso. Estuvo muy buena la clase. Bueno, muchas gracias. Me alegro, me alegro. Trato de ser lo más didáctica y interactiva posible porque la verdad es dificilísima la virtualidad. Me cuesta muchísimo porque me gustaría verles las caras o que charlemos más directamente y esto es como que me limita. Y a veces siento que hablo sola, por eso todo el tiempo pregunto cómo vamos. Bueno, para mí ha sido un placer, no los voy a demorar más. Quedó mi mail a disposición, quien tenga una duda me puede escribir. Les deseo que tengan un excelente fin de semana a partir del día de mañana. Y bueno, nos volvemos a encontrar el 4 de febrero. Muchas gracias por estar ahí. Profe, Gracias a vos. Gracias, profe. Sí, una pregunta. ¿Ya hay fecha para el trabajo práctico o no? todavía no, todavía no. Perfecto. Bueno, Así nada, que cuando sepamos les comunicamos. dale. Bueno, Gracias. chicos, que Gracias. anden muy Gracias, bien. profe. Gracias a Buen fin de ustedes, gracias. igualmente. Buen fin de, hasta luego. Adiós. Hasta luego.